Vamos a continuar con este trabajo de los aspectos que hacen parte de la investigación cualitativa. Vamos entonces a trabajar hoy todo el tema que tiene que ver con tanto los objetivos, la pregunta de investigación y los objetivos de la investigación cualitativa. Ya en un video pasado habíamos señalado la importancia que tenía la pregunta de investigación. Trato de rescatar algunos elementos que es importante que los tengamos presentes para poder introducirnos en el tema de los objetivos. Decíamos que era muy importante tener claro y de manera precisa definida la pregunta, porque la pregunta es la que le da el norte a toda la investigación. Que cuando yo tengo una pregunta que está claramente definida, delimitada, que recoge la problemática de la investigación, recoge también lo que es el sentir del investigador, el interés que tiene el investigador. Esa pregunta va a ser como una especie de engranaje donde me va a determinar tanto los objetivos de investigación como el enfoque que la investigación va a tener. Entonces ahí es muy importante que tengamos presente por qué es tan importante tener claridad frente a este tema de la pregunta de investigación. Eh, Surge entonces, como lo señalábamos en ese primer video, una secuencia que se da entre la temática, la problemática y la pregunta. Señalábamos que era frecuente observar, por ejemplo, en el acompañamiento que se le hace a los estudiantes en términos de su formación de pregrado en la universidad o su formación posgradual, cuando tienen que cumplir con el requisito de investigación en términos de plantear un anteproyecto, desarrollar una investigación que le sirva como requisito de grado, que era muy frecuente observar que los estudiantes no tenían muchas veces claro cuál era la pregunta de investigación, pero que se identificaban o una temática o una problemática que les parecía que era interesante para poder desarrollar dicho ejercicio. Que el reto muchas veces era que aunque uno los mira sobre el papel de una manera muy secuencial, convertir un tema en un problema no es tan fácil y convertir el problema en una pregunta es mucho más complejo y que muchas veces así yo tenga tengo claro el tema o tuviera clara la problemática que me interesa, de ahí poder llegar a la pregunta de investigación va a ser mucho más complejo de lo que nosotros nos imaginamos. Y que era como el primer gran reto al que se enfrentaban las personas que tenían como propósito cumplir con ese requisito al que se enfrentan la mayoría de los estudiantes en la formación universitaria. Entonces, aquí les coloco un ejemplo. Yo puedo tener, por ejemplo, como tema el cuidado, como un tema general, sobre todo pues cuando estamos hablando de enfermería. Pero ese cuidado yo lo puedo problematizar de diferentes maneras. Entonces, yo puedo coger el tema del cuidado y problematizarlo desde lo que es la crianza. Listo, entonces, ¿cuáles han sido las pautas de crianza que yo he tenido para efectos de saber cuáles son las pautas de cuidado que tengo para con el otro? O incluso las pautas de cuidado que tengo para conmigo mismo. Y estoy hablando perfectamente el tema del cuidado, simplemente lo estoy problematizando en un campo muy específico. Y puedo esa problemática construirla en una pregunta, como aparece ahí en la diapositiva. ¿Cómo significan los hermanos mayores, cierto? ¿Cómo significan los hermanos mayores que han tenido que ser responsables de sus hermanos menores? O sea, ¿cómo entienden o cómo viven la experiencia de haber cuidado a otros? Y aquí estamos hablando del problema de la crianza referido al tema de cuidar. Pero miren cómo la temática se puede desglosar en otras problemáticas que me pueden llevar a otras preguntas. Entonces, yo puedo hablar desde el cuidado, por ejemplo, en términos de envejecimiento, o sea, el cuidado que yo le prodigo a las personas que están envejeciendo o que ya envejecieron. Entonces, esa problemática del envejecimiento yo la puedo convertir en la siguiente pregunta. ¿Qué conceptos tienen las personas de 40 años sobre el envejecer y qué inquietudes tienen sobre su propio envejecimiento? Por ejemplo, a raíz de la autovalía, o sea, de ser independientes. Si se dan cuenta,
yo, por ejemplo, en términos de envejecimiento, le estoy preguntando a las personas de 40 años que están en el proceso de envejecimiento, o sea, cómo sienten la disminución de capacidades, la pérdida de capacidades, la minusvalía que se comienza a experimentar en ciertos aspectos de la vida. Pero si yo lo hago a los 50 años, voy a tener una respuesta distinta. Si lo hago a los 60 años, voy a tener otra respuesta total absolutamente distinta. Vamos a tener problemáticas distintas porque van a cambiar las temporalidades. Entonces, incluso en términos de ese mismo envejecimiento, yo puedo plantear tranquilamente otras 3, 4 preguntas total absolutamente distintas. Pero también en ese mismo tema del cuidado, yo puedo hablar de la profesionalización, o sea, cómo profesionalizo las personas que realizan el ejercicio del cuidado. Entonces aquí yo puedo realizar la siguiente pregunta: ¿cómo construyen o negocian padres y madres jóvenes la decisión de contratar niñeros para el cuidado de sus hijos? Listo. Entonces, por ejemplo, yo que soy el que normalmente soy el primer cuidador en el ejercicio de padre, eh, ¿cómo hago cuando tengo que contratar a otras personas para que cuiden de mis hijos? O puedo pensarlo de la siguiente manera, por ejemplo, en términos de enfermedad. ¿Qué pasa cuando yo tengo a mi cuidado personas que, por ejemplo, están enfermas por proceso de envejecimiento o de enfermedad y yo contrato a otras personas para que realicen ese ejercicio del cuidado? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros estamos encontrando acá es, como les decía ahorita, que cada tema se puede convertir en muchísimos problemas y cada problema se puede convertir en N cantidad de preguntas. ¿Qué es lo más importante acá? Lo señalábamos entonces también y que se tiene que tener muy presente por parte del investigador. Hombre, ustedes tienen que tener presente que en ese ejercicio la pregunta tiene que estar muy bien construida para que esa pregunta me permita a mí moverme con tranquilidad, tener claramente identificado en términos metodológicos cuál es la problemática que voy a solucionar, y posteriormente lo que tengo que hacer es definir claramente o tener claridad que esa pregunta sigue siendo el interés como de uno como investigador. Entonces, si bien es cierto, hay que hacer toda esta precisión que aparece acá en términos metodológicos, esta también es muy cierto que la pregunta, cuando se formula de una manera final, tiene que seguir siendo la pregunta que el investigador considera que es la que se tiene que responder. Entonces, ahí hay la conjunción de dos cosas distintas. La precisión metodológica que es necesario, pero también la expresión del interés del investigador sobre la concurrencia, no solamente de la pregunta bien diseñada metodológicamente, sino del interés que el investigador tiene. Y aquí hay que decir que muchas veces, en términos metodológicos, los asesores podemos jugar un papel muy interesante. ¿Por qué? Porque el asesor muchas veces puede ser quien termine desviando el tema de interés por parte del investigador o termine afianzando que lo que se propone finalmente como pregunta de investigación sea algo que le interese a la persona que está haciendo el ejercicio de investigación. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de preguntas cualitativas? Que generalmente estamos hablando de la exploración de temas que son poco conocidos o que no los conocemos total y absolutamente, porque nuestro interés es comprender situaciones sociales que involucran el intercambio entre diferentes grupos generalmente o culturalmente asentados o establecidos. Todo lo que tenga que ver con situaciones sociales, todo lo que tenga que ver con grupos etnográficos, todo lo que tenga que ver con vivencias o experiencias, siempre serán susceptibles de ser resignificados por las personas que lo están viviendo. Y en esa medida se convierte siempre en una pregunta de investigación por parte de los investigadores que eligen el enfoque cualitativo para poder dar cuenta de la emergencia de estos nuevos tipos de conocimiento, porque necesitamos generar comprensión sobre situaciones sociales específicas que involucren intercambios entre diferentes grupos culturales, para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, en esa medida, ustedes van a ser muy claros, van a tener presente que siempre van a tener esa posibilidad de realizarlo de esta manera para efectos, como decíamos ahorita,
de que la pregunta cualitativa esté bien enfocada en términos metodológicos y se puedan generar las respuestas que estamos buscando. Preguntas y relación con la teoría. La pregunta de investigación resulta de la observación y la interacción previa del investigador con el tema. Entonces, esta parte es fundamental. ¿Qué tenemos que tener presente? Hombre, que el investigador generalmente no se saca esa pregunta de manera accidental, como la manzana que cae en la cabeza del científico y se encuentra con la teoría de la gravedad. No. Generalmente no, el investigador cualitativo ha identificado una problemática en el lugar donde él desarrolla su vida, sus experiencias vitales, o un grupo de personas desarrolla sus experiencias vitales y busca la generación de su conocimiento para poder comprender las dinámicas que se establecen en dicha sociedad. Otros autores señalan que hacerse una buena pregunta de investigación está relacionada con un identificar un buen problema dentro de un tema. Ahorita decíamos, yo puedo tener temas que aunque los domine muy bien, permanentemente me están generando nuevas preguntas de investigación. En estos días estaba viendo una serie sobre la vida en la época del Imperio Romano y me pareció muy curioso porque vi un matrimonio. He de confesar que he sido un apasionado con el tema de Imperio Romano, pero viendo la serie vi que a una mujer la obligaron, a un hombre lo obligan a separarse de su esposa por un tema político y me generó una duda. Y llevo muchos años leyendo sobre el Imperio Romano y la duda que me generó es cómo se da cómo se da la separación, cómo se da el divorcio en términos de la legislación romana de la época. Entonces, ver esa serie me dio a identificar una problemática que se convirtió en una búsqueda. Entonces me fui a buscar cómo era el matrimonio, cómo se establecía el matrimonio, qué tipos de matrimonios habían y cuándo se podía hablar de separación. Entonces, el hecho de que yo domine bien un tema determinado no quiere decir que en el tema permanentemente no estén surgiendo preguntas. Y en la medida que surgen las preguntas, me veo en la obligación de tener que ir a buscar la respuesta. Entonces, eso lo tenemos que tener presente en términos de investigación cualitativa. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando estamos hablando del enfoque cualitativo? Que uno le dice a los estudiantes, vea, tenga un dossier de preguntas de una misma temática, de una misma problemática. Ahorita vimos el ejemplo. Una problemática esa misma problemática me puede generar cientos de preguntas. Identifique varias para saber cuál es la más viable para usted en términos de poder desarrollar como proyecto de investigación. La pregunta central o la pregunta general pide una exploración del fenómeno concepto. ¿Eso qué quiere decir? Cuando usted identifica la pregunta, usted lo primero que tiene que hacer es ir a revisar la literatura. Entonces, por ejemplo, yo ya tenía la inquietud de cómo, cómo era posible en la Roma del Imperio que una pareja de esposos se separara. Entonces yo ya sabía que había todo un desarrollo de lo que es el derecho de familia y que muchas de las bases del derecho de familia en términos contemporáneos tienen como fundamento lo que se desarrolló en el derecho de familia romano. También tenía conocimiento de las leyes que había promulgado, por ejemplo, el emperador Augusto para darle solidez a la familia. Pero ¿qué me tocó? Ir a mirar, como les conté ahorita, ir a mirar dentro del derecho de familia romano que había, ¿cierto? Qué se había escrito, qué se había publicado frente a esta temática. Me tocó ir a hacer una investigación para poder responder esa pregunta. Entonces, siempre yo me voy a ir a las fuentes y eso es lo que nosotros desarrollamos como o referimos en una investigación como el estado del arte. Después de que usted tiene la pregunta de investigación, esa pregunta de investigación te obliga a ir a la literatura. Y cuando tú vas a la literatura, tú te vas a encontrar que tu pregunta de investigación empieza a girar en alrededor de una serie de categorías que tú las tienes que tener presentes al momento de desarrollar la investigación. Unos ejes temáticos que contienen la investigación. Entonces, por ejemplo, en el tema del divorcio, en el derecho romano, entonces yo tengo que ir a mirar todo lo que es el derecho de familia, tengo que ir a mirar, ¿cierto? El derecho civil, tengo que ir a fijarme en los aspectos religiosos de la religión romana. Listo. Me tengo que ir a fijar en diferentes aspectos que me van a ayudar a responder la pregunta que yo me he planteado. Y
lo interesante es que, aunque yo tengo que tener un dossier de preguntas, lo recomendable es que tampoco me llene, ¿cierto? Que no pase a hacer 15, 20 preguntas, sino ojalá fueran unas 2, 3, 4, 5 preguntas alrededor de ese tema para uno poder identificar cuál es la pregunta que más se lee, que más se acerca como a lo que me puede ayudar a resolver la problemática y a lo que tengo yo como interés en términos de ser el investigador. Entonces, dentro de los enfoques cualitativos, usted debe tener siempre presente lo siguiente, ¿listo? Entonces, hay investigaciones que son muy narrativas, entonces ten presente que vamos a tener como fuente de información los informes o la reflexión de lo que es propiamente la historia. Las fenomenologías describen la esencia de la experiencia, entonces, por ejemplo, mm, yo puedo decir cuál es la experiencia que tiene, por ejemplo, un barrista cuando se encuentra en el estadio con el equipo de sus amores, cuál es la experiencia que vive. Listo. No se trata simplemente de juzgar, de señalar o de establecer un juicio que me permita de una u otra manera entablar un valor que muchas veces termina siendo arbitrario. Desde la teoría fundada lo que se busca es tratar de describir o de generar una nueva teoría que explique un comportamiento determinado. Desde una etnografía tratamos de entender una cultura, desde un estudio de caso, explorar la manera como se da un proceso. Listo, entonces nosotros vamos a encontrar que hay diferentes enfoques cualitativos y que cada enfoque busca o tiene una pretensión determinada. Entonces, cuando yo escojo la pregunta de investigación y tengo los objetivos, esa pregunta, esos objetivos me van a colocar de frente a un enfoque. Entonces, si mi pregunta es cualitativa y mis objetivos son cualitativos, esa pregunta, esos objetivos me van a mostrar que por un enfoque va a ser mucho más óptimo, va a ser mucho más fácil responder la pregunta que yo me he planteado en términos iniciales. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, conocer las experiencias de un grupo de personas, una fenomenología. Si yo quiero saber por qué un grupo, una comunidad indígena, realiza prácticas de cuidado de una manera determinada, entonces lo que voy a hacer es una etnografía. Si yo quiero entender, por ejemplo, cómo se da el proceso en una comunidad determinada frente a un asunto determinado, entonces lo que voy a establecer es un estudio de caso. ¿Cuáles son los insumos para poder elaborar esa pregunta de investigación? Son los siguientes. Lo primero que va a hacer, ¿qué es? Una revisión bibliográfica. Les decía ahorita, cuando yo tengo la pregunta, lo primero que tengo que ir es irme para las bases de datos, en las bases de datos buscar que sea escrito, que sea publicado y que sea investigado con respecto a la pregunta que yo tengo ya establecida. Entonces yo quiero mirar cuáles son las técnicas más apropiadas, por ejemplo, en el manejo de apósitos o en el tipo de apósitos para determinado tipo de heridas. Entonces yo me voy a la literatura. Entonces me voy para una base de datos, ¿cierto? Busco las últimas investigaciones que se han hecho, cuáles son los resultados que han manejado y a partir de esos resultados entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer yo con determinados tipos de apósitos para determinado tipo de heridas a partir, como decíamos ahorita, de la evidencia científica? Se construye un referente conceptual o un marco teórico que es como uno lo conoce tradicionalmente, donde yo identifico una serie de conceptos que son fundamentales, los defino para poder darle un marco conceptual en el que se apoye la investigación que estoy realizando. Pero también escojo unas categorías teóricas de análisis, porque voy viendo que hay una recurrencia de determinados conceptos que son fundamentales para poder contestar la pregunta que he planteado. Y eso es a lo que nosotros vamos a llamar categorías. Y intento diseñar las estrategias metodológicas que me van a servir para poder contestar la pregunta. ¿Cómo se redacta? Esta parte es muy interesante. La pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces, normalmente yo tengo que tener presente que hay pronombres que de entrada ya me van a decir eh, cuál es el propósito que tienen. Cuando yo me pregunto por la palabra cómo me está llevando a la necesidad de identificar un proceso. La palabra qué me está llevando a dar una definición. Pero el pronombre me muestra de manera inicial qué es lo que yo voy a hacer. Entonces yo tengo que tener muy claro cómo, cuál, dónde, por qué, para qué,
¿Cuál es el propósito que encierra ya la pregunta de investigación? Entonces dice, el pronombre más el fenómeno, más el verbo, más el participante, más el lugar de la investigación. Entonces miren, por ejemplo, ¿cómo? El pronombre. El fenómeno, la inteligencia emocional afecta el rendimiento académico. Los participantes de los alumnos de ciencias de la salud. El lugar, en una universidad de Medellín. Entonces, miren, en la misma pregunta yo tengo el pronombre, tengo el verbo, tengo los participantes y tengo el lugar de investigación. ¿Cómo la inteligencia emocional afecta el rendimiento académico de los alumnos de ciencias de la salud en una universidad de Medellín? Eso es una pregunta de investigación. Listo. El qué, como decíamos ahorita, que generalmente apunta a una definición, pero el pronombre más el fenómeno más los participantes más el lugar de investigación. Entonces, ¿el qué? El pronombre. El fenómeno, tipo de experiencias. ¿Qué tipo de experiencias fueron significativas? Los participantes en los estudiantes de salud. El lugar en una universidad de Medellín. ¿Qué tipo de experiencias fueron significativas en los estudiantes de salud en una universidad de Medellín? Entonces, cuando yo digo tipo de experiencias, las experiencias teóricas, las experiencias prácticas, las experiencias de participación comunitaria, listo. Y ahí tengo otra pregunta de investigación. Lo mismo podría hacer con, como decíamos ahorita, con pronombres interrogativos. El qué, ¿cierto? El cómo, cuáles, de qué modo, cuántos, por qué. Entonces, es lo primero que yo tengo que aprender a manejar. Entonces, la pregunta tiene una estructura y esa estructura aparece en forma gramatical y de forma sintáctica. En forma gramatical, porque tiene una serie de elementos que la componen. Y sintaxis, porque esos elementos están debidamente organizados. Podemos seguir una serie de consejos prácticos que son los siguientes. No deben contener la respuesta dentro de la pregunta, ¿cierto? Recuerden que la pregunta en términos investigativos da el comienzo de la exploración, pero jamás la pregunta tiene que encerrar la respuesta. Las preguntas no deben de ser dicotómicas y menos en investigación cualitativa. Eso quiere decir que no son preguntas que me lleven a un sí o a un no. Una pregunta dicotómica es, ¿te gusta este video? ¿Te parece claro? Cuando yo te pregunto, ¿te gusta? La respuesta cuál es, sí me gusta, no me gusta. ¿Te parece claro? Sí me parece claro, no me parece claro. Listo, las preguntas deben ser viables. Ya decíamos ahorita que tienen que tener una serie de características y deben tener presentes los principios éticos en términos de investigación. Y utiliza verbos que no sean direccionales. Los verbos direccionales son para las preguntas de enfoque cuantitativo, como afectar, influir, impactar, determinar, causar, relacionar. Los verbos no direccionales son las preguntas de enfoque cualitativo, como reflexionar, describir, informar, entender, descubrir, explorar, entre otros. Entonces también es muy importante que ustedes tengan claro cuáles son los verbos de las investigaciones cualitativas, ¿cierto? Y cuáles son los verbos que tradicionalmente se utilizan en las investigaciones cuantitativas. Utilice palabras como qué, quiénes, cómo, dónde, cuándo, con qué. Y esto determina el carácter cualitativo. Evite iniciar con palabras de por qué o para qué. Esto remite a relaciones causales, ¿cierto? Que están fuera de los estudios cualitativos. Identifique el tema de interés y los sujetos involucrados, como lo señalábamos, y especifique las condiciones o circunstancias que desea indagar. Listo. Y recordemos que una pregunta de investigación siempre me va a llevar a un diseño metodológico y a unos objetivos de investigación. Cuando yo ya tengo la pregunta redactada, cuando yo ya tengo la pregunta definida, esa pregunta me lleva a los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación, que es lo que vamos a señalar, y la pregunta y los objetivos me marcan cuál es el diseño metodológico. Ahorita decíamos, el enfoque, depende pues como del teorista en el que ustedes se vayan a apoyar. Una fenomenología, una teoría fundada, una investigación, acción, participación, ¿cierto? Un interaccionismo simbólico son los que me van a permitir responder la pregunta que yo ya he hecho con antelación. Entonces decíamos ahorita, pregunta, objetivos, ¿cierto? Y poder hallar las respuestas. Pasemos al segundo elemento de este ejercicio, que es el elemento de los objetivos de investigación, que se definen de la siguiente manera. Metas, propósitos, fines, logros precisos y concretos del estudio.
Es necesario reconocer los objetivos como el eje central de cualquier investigación y, por tanto, el planteamiento de los mismos constituye la fase más importante del proceso investigativo. ¿Qué sucede? Que cuando yo ya tengo la pregunta de investigación, lo primero que tengo que hacer con la pregunta es sacar los objetivos de la investigación. Listo. El objetivo de un estudio especifica el motivo por el cual se realizará la investigación y eso lo tenemos que tener siempre presente. Entonces, como decíamos ahorita, primera consideración para que ustedes lo tengan presente. En términos metodológicos, nosotros creemos que el objetivo siempre es donde vamos a llegar. No, el objetivo es por donde siempre va a comenzar la investigación. En una investigación cualitativa yo siempre sé por dónde comienzo. Nunca puedo anticiparme a dónde voy a terminar. ¿Por qué? Porque esa es la magia que tiene lo cualitativo. Lo cualitativo me permite a mí incluso la flexibilidad de ir modificando sobre la marcha, incluso lo que tiene que ver con el diseño metodológico. Los objetivos normalmente los vamos a dividir en términos de investigación en el objetivo principal y los objetivos secundarios. El primero expresa la relación más relevante que se pretende estudiar. O sea, el primero, cuando decimos que expresa la relación más relevante, es que el objetivo principal es la acción primaria que yo tengo que hacer para poder responder a la pregunta de investigación, mientras que los objetivos secundarios especifican toda otra relación de interés. El motivo de separarlos es que el principal aporta los parámetros sobre los cuales se calcula, por ejemplo, el tamaño muestral. ¿Esto qué quiere decir? Ahorita lo señalábamos, vean. Seamos un poquito más precisos en términos de investigación. Los objetivos, entiéndanse como las acciones que yo debo realizar para poder responder la pregunta de investigación. ¿Qué tipo de acciones son las que tengo que llevar a cabo para poder generar todo lo que necesito para llegar a la respuesta de la pregunta que me he planteado? Por eso los objetivos siempre están orientados a acciones, a la comprensión y transformación de la realidad. Vámonos con los ejemplos. Si yo me estoy planteando una investigación donde la problemática verse sobre la deserción estudiantil en las facultades de enfermería de una universidad de Medellín, y la pregunta tiene que ver con la pregunta tiene que ver con cuáles son las experiencias que llevan a que los estudiantes de la Facultad de Enfermería deserten de su proceso de formación. Los objetivos tendrán que ayudarme a responder a esa pregunta. Orientados a la acción, sí. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Hombre, pues si yo quiero saber por qué un estudiante se va de la facultad, muy seguramente uno de mis objetivos, ¿cuál tendrá que ser? Conversar con los estudiantes que se fueron de la universidad o que están en riesgo de irse para identificar cuáles son las experiencias que antecedieron a la toma de esa decisión. Por eso, decíamos ahorita, orientados a la acción, a la comprensión y transformación de la realidad. Objetivos ligados a reconocer prácticas sociales. Entonces, por ejemplo, que es que varios de los estudiantes que se fueron de la universidad se fueron en tercer semestre cuando por primera vez salieron a la práctica. Y en la práctica el estudiante se dio cuenta que definitivamente enfermería no era ocupacionalmente lo que él pensaba, laboralmente lo que él creía. Yo tengo que mirar a ver cómo se configura esa práctica, ese estudiante porque llegó a sentir eso. ¿Cuáles fueron las situaciones que lo ayudaron a definir eso? Si un estudiante en tercer semestre logra realmente identificar eso. Entonces, los objetivos son acciones que yo realizo para poder contestar a la pregunta. Y objetivos orientados a reconocer la relación entre los actores sociales y los contextos. Ahorita lo decíamos, ese estudiante que experimentó esa sensación lo experimentó por una crisis vocacional o porque no cuenta con las herramientas necesarias para. Entonces, una cosa es que una persona no se sienta segura para hacer un procedimiento y otra muy distinta es que esa persona identifique que vocacionalmente no tiene las herramientas para realizar el procedimiento. Son dos cosas absolutamente distintas, pero esa persona a lo mejor no lo tiene claro. El que se va muchas veces de una carrera a lo mejor no se va
con la claridad de que se fue no porque no tuviera la vocación, sino porque no tenía las competencias idóneas a nivel cognitivo y a nivel práctico para desarrollar una práctica determinada. O sea, puede que eso sí sea lo de él, pero en ese momento no cuenta con las herramientas idóneas. Entonces, esa persona que se fue y que se fue con una vocación ahí medianamente empañada por un asunto más de tipo cognitivo, más de tipo procedimental, pudo haber sido un excelente enfermero que no tuvo cómo superar una situación momentánea. Por eso, los objetivos se convierten en acciones donde yo genero el conocimiento y coloco en relación a esos agentes con respecto a la pregunta que me he planteado. Frente al objetivo general y el objetivo específico, ¿qué podemos decir? ¿Cierto? El objetivo general orienta la investigación, guía para dónde va el estudio y permite mantener una constante referencia en el trabajo a ejecutarse, mientras los objetivos específicos son las acciones concretas a cumplir por parte del investigador para alcanzar el objetivo general. Listo. Se debe tener un único objetivo general. Puede tener un mínimo de 3 objetivos específicos, enumerados en orden de importancia, en orden lógico o en orden temporal. Deben ser conscientes con el problema. Los objetivos son inherentes a la definición y delimitación de la problemática, es decir, se desprenden al precisar el estudio. Los objetivos de investigación se construyen tomando como base la operatividad y alcance que tiene la investigación. Ahorita decíamos, hay unos verbos que nos van a ayudar a redactar esos objetivos en la investigación cualitativa, dependiendo del tipo de investigación que yo plantee. Recuerden que en metodología de la investigación hemos hablado que hay estudios que son exploratorios, que son descriptivos o que son explicativos. Cuando la investigación es exploratoria, o sea, el alcance es, en términos metodológicos, el más pequeño. Conocer, definir, detectar, explorar, indagar o sondear son los verbos adecuados que yo voy a proponer en términos de los objetivos. Cuando la investigación tiene un alcance descriptivo, entonces yo propongo analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar, describir, diagnosticar, examinar o identificar. O cuando son ya de tipo explicativo, entonces yo coloco verbos como comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar, explicar, relacionar o verificar. Verbos para redactar objetivos en la investigación cualitativa. Entonces, pilas que estos son los verbos que más se van a utilizar. Interpretar. Interpretar se entiende como la acción donde yo soy capaz de hacer una intelección, o sea, soy capaz de pasar de los referentes conceptuales que me entrega una persona a explicarlos con mis propias palabras, con mis propios referentes. La interpretación es cómo me apropio yo cómo me apropio yo internamente del conocimiento que es externo y cómo soy capaz de expresarlo y cómo soy capaz de verbalizarlo. La comprensión implica ir un paso más allá de la interpretación. Comprender significa no solamente en una apropiación de tipo lingüístico, sino que comprender significa también en una apropiación de transformación de realidad. Develar significa mostrar, ¿cierto? Significa dejar ver algo que inicialmente no se puede ver de manera clara. Resignificar significa darle un significado más allá del significado inmediato que tiene. Listo. Entonces, cada uno de estos verbos me va a demostrar cuál es la intención que yo tengo con la acción que pretendo, con lo que voy a realizar. Son estos los verbos que más se utilizan, como decíamos ahorita, en la investigación cualitativa. Ahora, recordemos que el objetivo, dependiendo del alcance que tenga, me genera un tipo de pregunta. Entonces, por ejemplo, si el objetivo es la identificación de algo, ¿cuál es el fenómeno? ¿Cómo se llama? Si es descriptivo, cuáles son las dimensiones del fenómeno, qué variaciones existe, ¿cierto? ¿Qué es importante en este fenómeno? Si es de exploración, cuáles son las características, qué está ocurriendo, cuál es el proceso que surge en este fenómeno. Si el objetivo es explicativo, entonces, ¿cómo actúa el fenómeno? ¿Cuál es el significado del fenómeno o cómo se originó este fenómeno? Requisitos para plantear los objetivos, enfocarse a la solución del problema. Listo. Los objetivos deben ser realistas, tal como lo hemos planteado con la pregunta. Los objetivos deben ser medibles, deben ser congruentes y deben ser importantes.
Redactarse evitando palabras subjetivas, ¿cierto? Precisar los factores existentes que llevan a investigar y enfatizar la importancia de mejorar la organización son sugerencias que se pueden hacer. ¿Qué otro tipo de recomendaciones en el tema de los objetivos de la investigación? Cada objetivo específico puede dar respuestas a varias preguntas, por lo cual no se requiere un objetivo específico para cada pregunta planteada. No se deben incluir en los objetivos verbos y términos asociados a aspectos cuantitativos como medir, calcular, estandarizar, calificar, cierto nivel, variable, porcentaje, etcétera. ¿Cierto? Recuerden que va a haber una clara comprensión de lo que es el alcance de la investigación cualitativa versus el alcance de la investigación cuantitativa. Utilizar palabras que permitan conocer, por ejemplo, cuáles resultados se esperan obtener con el estudio, como agrado, desagrado, fortaleza, debilidad, motivador, inhibidor y áreas de oportunidad de pensamientos, sentimientos, percepciones, creencias, entre otros. Iniciar cada objetivo con un verbo en infinitivo, es decir, terminado en ar, er o ir, que indique la profundidad, esperando en los hallazgos de la investigación, ¿cierto? Permita seleccionar las técnicas más adecuadas para la recolección de la información y las acciones a realizar para alcanzar los propósitos de la investigación. Algunos verbos que pueden ayudar en la redacción de los objetivos son explorar, conocer, sondear, caracterizar, clasificar, comparar, describir, identificar, diagnosticar, definir, profundizar, analizar, comprender, entender, explicar, establecer, etcétera. Y finalizar cada objetivo con un complemento en donde se incluye el qué o el con respecto a qué, es decir, mencionar qué se quiere investigar, pensamientos, creencias, estilos de vida, comportamientos, hábitos, emociones, percepciones, motivaciones, agrados, inhibidores, debilidades, fortalezas, razones, y con respecto a qué se quiere investigarlo, ¿cierto? Marcas, productos, servicios, experiencia, para así incluir en el objetivo la información pertinente y evitar que este mismo quede incompleto. Los objetivos deben ser metas concretas que pueden alcanzarse o no, pero que de ser posible verificar cuando culmine la ejecución del proyecto. Es muy común confundir los objetivos con las tareas o con las metas a largo plazo o con los resultados esperados. Ya decíamos y debemos partir siempre, como lo hemos señalado, que los objetivos son las acciones que me van a ayudar a responder la pregunta de investigación que yo me he planteado. Que el buen diseño de estos objetivos parte de que tengamos claramente definido la pregunta de investigación, de que muchas veces la pregunta ya me puede dar con anterioridad el enfoque del diseño de la investigación. Entonces, estamos hablando de investigación cualitativa, es una pregunta cualitativa con un enfoque cualitativo. Esto jamás tiene pierde. ¿Listo? Los objetivos son acciones concretas que intentan responder a la pregunta, deben ser claros, realistas y concretos. Si pudiéramos agrupar todo lo que hemos hablado en tres bloques grandes, nos encontraríamos estos tres bloques que estamos señalando a continuación. ¿Listo? Espero que esto haya sido muy claro, que les permita a ustedes generar la comprensión necesaria y que entendamos, como les he venido señalando, que la investigación no es más que una sumatoria de partes que están lógicamente entrelazadas y cuando están bien diseñadas llevan de manera clara a poder identificar los pasos anteriores y posteriores en coherencia. Les deseo un feliz día.